Buenas tardes, le habla la bachiller Eleida Salazar, estudiante de la Universidad Santa Rosa, de la carrera de Derecho. Materia es Derecho Civil, en el cual el tema a desarrollar es la fianza. La fianza es un contrato mediante el cual una persona denominada fiador se compromete con una persona denominada acreedor a cumplir la obligación del deudor. Por otra parte, entendemos por el contrato de fianza una convención que dice de garantía personal en virtud de la cual un tercero ajeno al negocio principal garantizado se compromete a responder, subsidiar o solidariamente del cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor. El artículo 1496 y 1500 nombra las clasificaciones de los contratos. Una de ellas es unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga en una parte mientras que la otra persona no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o comodato. Bilateral. En este tipo de contrato ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compra y venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Oneroso. En este caso, ambos contratantes obtienen un beneficio. Principal. Un contrato principal es cuando no depende del otro para existir, en este caso del contrato de arrendamiento. Accesorio. Depende de otro para poder existir. Contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Real. El contrato real es cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Caso de tipificación dudosa. Aun cuando el tipo de transición es fácil, se distingue en sí mismo. Con mucha frecuencia las partes, sea para obtener los efectos específicos de la transacción, sea por excluirlo, suelen calificar de transacción o negocio jurídico de otra índole o a la inversa. La promesa de fianza. Cuando decimos que la fianza es un contrato consensual, estamos señalando que basta simplemente manifestación de voluntad por parte del fiador y la aceptación por parte del acreedor para que el contrato quede perfeccionado, no obstante que la ley señala que la fianza debe ser expresa, quien decir cuando una persona promete constituirse en fiador de una futura obligación y el acreedor acepta ese ofrecimiento, automáticamente queda constituida la fianza. También existe promesa de fianza en dos situaciones. En el acto mediante el cual una persona promete constituirse en fiador de una determinada obligación y en el acto mediante el cual una persona, el deudor, promete o se obliga para con el acreedor. La subfianza. La subfianza, constituida por una garantía, la obligación asumida por el deudor, principalmente, sino para garantizar a su vez obligación asumida por el fiador de ese deudor, de ese deudor principal. El subfiador es pues un fiador por lo cual puede invocar dos beneficios de ejecución: la ejecución de los bienes del fiador, que a su vez afianza. Y en cambio, no existe el beneficio de división entre el fiador y el subfiador, como no lo existe entre el deudor principal y el fiador. La subfianza está consagrada por parte del artículo 1807 del CC. El artículo 1800 del CC dispone que el fiador no estará obligado para el acreedor, sino que en el caso de que el deudor principal y todos los fiadores sean insolventes o hayan quedado libertados por virtudes excepcionales personales al deudor y a los fiadores. Cuando hablamos de retrofianza, la fianza está constituida para garantizar el crédito eventual de repetición del fiador contra el deudor principal. Clase de fianza. Fianza legal.
fianza judicial, fianza convencional, simple, solidaria, civil, mercantil, limitada, indefinida, definida, personal, real, subfianza y retrofianza. Gracias.